Un mes pagó $21. Al mes siguiente le llegó un recibo de 106, la misma casa, los mismos aparatos, la misma gente durmiendo ahí, y no es un caso aislado. Hay salvadoreños reportando aumentos de hasta el 80% en la factura de la luz. Otra familia, 3 personas que salen temprano y vuelven solo a dormir, una refrigeradora conectada y nada más. Su recibo pasó de $120 a $244. Mandaron a un electricista a revisar la instalación, todo normal. Reportaron a la distribuidora, reportaron al ente regulador del estado, no obtuvieron respuesta. La empresa salió a hablar y dijo que la tarifa no había cambiado, que era el calor, que la gente estaba usando más el aire acondicionado. 7 días después dijo algo completamente distinto. Anunció revisiones masivas de facturación, inspecciones técnicas casa por casa y devolución de dinero a los clientes afectados en el siguiente recibo. En una semana pasó de aquí no hay nada a vamos a devolverles. Y hay una razón por la que esta historia debería ponerte la piel de gallina. Esto ya había pasado antes. Hace 2 años, la Fiscalía General de la República entró con orden judicial a las oficinas de las 2 distribuidoras eléctricas más grandes del país. Se llevó las bases de datos de consumo de más de 1 millón de salvadoreños. Prometió que si se comprobaba la estafa, devolverían hasta el último centavo cobrado de más. Nunca se supo el resultado. Si te interesa conocer las investigaciones y los operativos más importantes en El Salvador, suscríbete ahora al canal. Vamos a ordenar esto porque hay 3 capas y cada una es más grave que la anterior. Empezamos por lo que está pasando ahora mismo en los recibos de la gente. La empresa es AES El Salvador. Bajo esa marca operan 4 distribuidoras: KSS, CLESA, EO y DEUSEM. Entre las 4 atienden a más de 1.560.000 clientes y controlan cerca del 80% del mercado energético salvadoreño. 8 de cada 10 recibos de luz de este país llevan ese nombre. Y en mayo de este año algo se rompió. Empezaron a multiplicarse los reportes en redes sociales, gente publicando fotos de su factura, comparándola con la del mes anterior, preguntando si a alguien más le había pasado lo mismo. Le había pasado a mucha gente. Los números que circularon no son de un caso extremo suelto, son un patrón. Y hay uno en concreto que conviene fijar bien, porque es el que mejor desmonta la explicación oficial. Volvamos al usuario del salto de $21 a 106. Esa es una diferencia de casi 5 veces. En un mes, sin obra, sin aparatos nuevos, sin más gente en la casa. Sus palabras recogidas por Diario Colatino fueron directas. Preguntó cómo era posible, dijo que le parecía un robo descarado a la población, señaló que no eran los únicos y que estaba ocurriendo en varios lugares del país, y remató con la pregunta que resume todo el caso: ¿a dónde se puede acudir? ¿O simplemente quedamos indefensos? Guarda esa pregunta porque el video entero gira alrededor de ella. Ahora, el segundo caso es el que técnicamente no tiene explicación posible y es el que hace que la versión de la ola de calor se caiga sola. 3 personas viviendo en la casa salen por la mañana, pasan el día afuera, vuelven solo a dormir. Lo único que permanece conectado durante el día es la refrigeradora. Antes pagaban entre $120 y $150. Les llegó un recibo de $244. Y aquí viene lo importante. No se quedaron reclamando por redes. Hicieron todo lo que el sistema dice que hay que hacer. Contrataron a un electricista para revisar la instalación por su cuenta. El dictamen fue que todo estaba normal. Reportaron el caso a AES El Salvador y lo reportaron también a la SIGET, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que es el organismo del Estado encargado de regular a estas empresas. Su conclusión, textual: no hay solución. Fíjate en el detalle técnico que hace que este caso sea distinto a todos los demás. Si en una casa solo queda encendida la refrigeradora durante el día, el argumento del aire acondicionado se desactiva por completo. No hay aire acondicionado que explicar. No hay ventilador funcionando 12 horas. El consumo tendría que haber sido casi plano. Y esa es exactamente la explicación que dio la empresa. Vamos con la versión oficial porque hay que ponerla completa y con sus palabras, y porque además es la que crea la contradicción que viene después. AES El Salvador afirmó que en las últimas semanas el país había experimentado altas temperaturas y una prolongada ola de calor, y que eso había generado un incremento en el uso de equipos eléctricos, especialmente aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración, provocando mayor consumo en hogares y negocios.
sostuvo que algunas facturas podían reflejar incrementos en el monto facturado por el mayor consumo registrado en cada inmueble y no por un aumento en la tarifa, la cual se mantiene sin cambios. Y ese punto es cierto y hay que decirlo con claridad. En El Salvador, la tarifa eléctrica no la fija la distribuidora, la fija el Estado a través de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, con la CIGET como regulador. La empresa que te cobra no decide el precio del kilovatio. Entonces, si la tarifa no subió y el consumo de esa casa no pudo haberse duplicado con una refrigeradora encendida, ¿de dónde salió la diferencia? Esa pregunta se quedó sin respuesta durante días, hasta que la propia empresa la respondió sin querer. Los usuarios, mientras tanto, sostenían algo que contradice frontalmente la versión del calor. Muchos afirmaron que habían reducido su consumo respecto al año anterior, que estaban gastando menos, no más, y que aún así el incremento reflejado en los recibos resultaba desproporcionado, llegando en muchos casos a cerca del 80%. Menos consumo, más factura. Ese es el punto donde el caso deja de ser una queja estacional y se convierte en otra cosa. Y ahora sí, el giro. Porque el domingo siguiente, apenas una semana después de haberle echado la culpa al calor, AES El Salvador publicó un comunicado que cambia el sentido de todo lo anterior. La empresa informó que estaba realizando revisiones masivas de facturación e inspecciones técnicas sobre la base de usuarios que habían presentado consumos atípicos. Dijo que en los casos donde correspondiera realizar ajustes, estos se estaban aplicando de inmediato. Y dijo que esos ajustes se verían reflejados a más tardar en la próxima factura, mediante saldos a favor para los clientes afectados. Leo otra vez lo que acaba de pasar. Una semana antes, las tarifas no han cambiado. Es el calor, usen mejor los electrodomésticos. Una semana después, estamos revisando masivamente. Hay casos con errores, vamos a devolver. Un saldo a favor es dinero devuelto. Y una empresa no devuelve dinero por facturas que estaban bien emitidas. Ese comunicado es, en la práctica, el reconocimiento de que hubo recibos mal cobrados. Hay que ser precisos con lo que la empresa dijo y con lo que no dijo, porque la diferencia importa. AES reconoció que había casos con irregularidades y se comprometió a corregirlos. Eso está publicado y es verificable. Lo que no dijo en ningún momento fue cuántos casos eran, ni qué los causó, ni cuánto dinero sumaban en total. Y ahí está el primer agujero negro de esta historia. Se anunció una devolución sin cifra. Nadie ha publicado cuántos clientes recibieron saldo a favor ni por cuánto dinero. Ese número hasta hoy no existe públicamente. Vamos a detenernos en lo que significa una revisión masiva, porque la expresión suena administrativa y esconde algo más grande. Una revisión masiva de facturación implica volver a procesar lecturas de medidor, comparar el consumo histórico de cada cliente contra lo que se le facturó, detectar saltos que no cuadren con el patrón y mandar personal técnico a inspeccionar físicamente los medidores en las casas señaladas. Eso no se hace por precaución, se hace cuando el propio sistema interno detectó que algo salió mal en el proceso. Las causas posibles son varias y todas conocidas en el sector: lecturas mal tomadas, estimaciones aplicadas cuando el lector no accede al medidor, errores de digitación, medidores defectuosos o problemas en el software de facturación. ¿Cuál de todas fue en este caso? No se ha informado. Y hay una diferencia enorme entre esas causas posibles, que es la que va a determinar si esto se repite el próximo verano o no. Un medidor defectuoso es un problema individual. Se cambia el aparato, se ajusta la factura de ese cliente y el asunto termina ahí. Una lectura mal tomada afecta la ruta de ese lector. Decenas de casas, quizás cientos, se corrige y se acaba. Pero un fallo en el sistema de facturación es otra cosa completamente distinta. Ese error no discrimina, se aplica a todos los clientes que pasaron por el mismo proceso y puede afectar a miles de recibos de golpe. Que la empresa haya hablado de revisiones masivas, en plural, y con esa palabra apunta a un problema de escala. No se revisa masivamente por un medidor roto. Y sin embargo, ninguna comunicación oficial ha precisado qué falló. Ahora damos el salto a la segunda capa, porque para entender por qué tanta gente en El Salvador reaccionó con rabia y no con sorpresa, hay que retroceder 2 años. Y lo que pasó entonces es mucho más fuerte que lo que está pasando ahora. Junio de 2024, la noche del viernes 14, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de X que se habían encontrado cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica, que iban más allá del incremento del consumo de los hogares por la época calurosa. Afirmó que se habían identificado cientos de recibos
tanto de ES El Salvador como de Del Sur, con cobros que no podían ser justificados técnicamente, y anunció que la Fiscalía General de la República había iniciado una investigación por estafa agravada. Estafa agravada, ese fue el término empleado, no un reclamo de consumo, no una controversia tarifaria, un delito. Lo que ocurrió al día siguiente no tiene precedentes recientes en el sector energético salvadoreño, y conviene contarlo con el detalle exacto porque el operativo fue mucho más grande de lo que la mayoría recuerda. El sábado 15 de junio de 2024, por la noche, la Fiscalía General de la República, acompañada de la Policía Nacional Civil, allanó las oficinas administrativas de 5 distribuidoras de energía eléctrica. 5. Por un lado, las 4 de AES, CAES, SLS, CLESA, EEO y DEUSEM. Por el otro, Del Sur, la distribuidora de electricidad del Sur, que abastece a la zona centro-sur del país y forma parte del grupo colombiano EPM, Empresas Públicas de Medellín. La operación estuvo a cargo de la Fiscalía Adjunta para la Defensa de los Intereses del Estado. Y no fue una visita de cortesía. La Fiscalía precisó que los allanamientos habían sido autorizados por un juez de San Salvador. Lo que los fiscales se llevaron de esas oficinas es la parte que más gente desconoce y es con diferencia lo más delicado de todo este caso. Se incautaron las bases de datos del consumo real de los usuarios, el registro completo, cuánta energía consumió realmente cada cliente. Mes a mes, el fiscal general Rodolfo Delgado lo explicó él mismo. Entraron con el equipo de fiscales para incautar las bases de datos del consumo real y cotejarlas con la información que poseen las diferentes instituciones reguladoras del gobierno, con el objetivo de investigar si se había estafado a los salvadoreños. La lógica de esa diligencia es demoledora en su simplicidad. Si lo que la empresa registró que consumiste no coincide con lo que la empresa te cobró, la diferencia tiene un nombre. Y la fiscalía fue explícita en la consecuencia. Si esas cifras no coincidían y se determinaba que arbitrariamente se había incrementado la facturación, se iniciaría el proceso judicial correspondiente. Y conviene saber a cuánta gente afectaba exactamente ese operativo, porque las cifras de las dos empresas allanadas son enormes. Del Sur abastece a unos 427,000 usuarios en la zona centro-sur del país, La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente y Cuscatlán. Pertenece al grupo colombiano EPM desde 2011. Solo CAES, una de las 4 distribuidoras de AES, atiende a más de 653,000 clientes en Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas y la zona norte de San Salvador, cubriendo alrededor de 4,637 kilómetros cuadrados. Suma las 5 distribuidoras allanadas y estás hablando de prácticamente todo el país conectado a la red eléctrica. El Salvador además pesa dentro del negocio global de AES Corporation, más de lo que uno imaginaría. A cierre de 2024, las operaciones salvadoreñas representaban cerca del 8,4% de las ventas netas del grupo a nivel mundial. El tono con el que la Fiscalía anunció aquel operativo tampoco fue el habitual de un comunicado técnico. Fue una advertencia directa y vale la pena recuperarla. El fiscal general cerró su anuncio con un mensaje dirigido no solo a las eléctricas, sino a todas las empresas del país. Dijo que les quedara claro que ahora los salvadoreños tenían quien velara y defendiera sus intereses, y que no permitirían que nada ni nadie se aprovechara ni abusara de la gente. El presidente Bukele, por su parte, calificó los allanamientos de medicina amarga y la Fiscalía reforzó el mensaje visualmente. Ese domingo publicó fotografías del operativo dentro de las oficinas de las empresas. Fue una demostración de fuerza pública, televisada con imágenes, y hubo una frase más en el comunicado oficial de aquellos días que es la que hoy resulta más incómoda de releer, porque es una promesa concreta hecha por escrito. A millones de personas, la Fiscalía sostuvo que realizaría todas las diligencias necesarias para establecer si estas empresas habían querido estafar a los salvadoreños y que si eso se comprobaba, se utilizarían todos los recursos legales para garantizar justicia en cada caso y para que se devolvieran los montos que hubieran sido cobrados de manera ilegal. Que se devolvieran los montos. Esa era la promesa. Junio de 2024. Ahora viene la pregunta que da título a toda esta historia. Y la respuesta es un silencio de 2 años. ¿En qué quedó aquella investigación? Busqué a fondo. No hay ninguna imputación pública contra ES ni contra Del Sur derivada de aquel caso. No hay ningún proceso judicial reportado. No hay ninguna resolución de la Fiscalía anunciando resultados del cotejo de las bases de datos. No hay ninguna devolución masiva de dinero informada.
Y tampoco hay un comunicado que diga lo contrario, es decir, que se investigó y no se encontró nada. Nada de nada. El caso simplemente dejó de aparecer. Ese vacío no es un detalle menor. Significa que la ciudadanía nunca supo si le habían cobrado de más o no. Y significa que las dos empresas tampoco fueron exoneradas públicamente. Quedaron en una zona gris que no le sirve a nadie. Aquí toca ser riguroso, porque este es el punto donde muchos videos se resbalan. Que no haya conclusión pública no significa que se haya comprobado una estafa. Tampoco significa que se haya descartado. Significa exactamente lo que dice, que el resultado no se hizo público. Y las empresas, en su momento, no se escondieron. Del Sur manifestó que había estado en la mejor disposición de colaborar con la investigación y de proporcionar toda la información necesaria para aclarar la situación. Su matriz colombiana, EPM, confirmó que se había comunicado con las autoridades salvadoreñas y expresó la misma disposición a entregar lo que hiciera falta. Es decir, hubo colaboración declarada por parte de las investigadas. Y aún así el caso no produjo un resultado conocido. Y para dimensionar el tamaño del malestar de aquel momento, hay un dato oficial que casi nadie citó entonces y que sigue siendo revelador. La Defensoría del Consumidor había recibido 1.575 denuncias por cobros excesivos de energía eléctrica solo entre enero y mayo de 2024. 1.575 denuncias formales, no comentarios en redes. Denuncias presentadas ante una institución del Estado, con expediente, y ese volumen representaba apenas el 2,76% del total de denuncias que recibía esa institución, lo que da una idea del tamaño del universo completo de reclamos que maneja la Defensoría cada año. Hay otro elemento del contexto de 2024 que explica por qué el asunto era políticamente tan sensible y que además conecta directamente con la situación de hoy. En octubre de 2023, la Asamblea Legislativa había congelado un incremento del 9% en la factura de energía eléctrica. Esa medida se prorrogó en enero siguiente. O sea, el Estado estaba conteniendo activamente el precio de la luz para proteger el bolsillo de la gente. Y en medio de esa contención, aparecieron recibos disparados. Esa contradicción fue la que encendió todo. Y ahora entramos en la tercera capa, la que casi nadie está conectando con lo anterior. Porque mientras los salvadoreños discuten sus recibos, la empresa que los emite cambió de dueño. Y el comprador es uno de los actores financieros más poderosos del planeta. AES Corporation, la matriz estadounidense de CAE, CLEO y de USEM, fue adquirida. El comprador es un consorcio encabezado por Global Infrastructure Partners, que es la plataforma de infraestructura de BlackRock, junto al fondo EQT Infraestructura. El monto de la operación ronda los 33.400 millones de dólares, incluyendo deuda. Y la transacción tiene un efecto adicional que conviene entender. Convierte a AES en una empresa privada y la saca de la bolsa de valores. Ese último punto importa más de lo que parece y te explico por qué en términos prácticos. Una empresa que cotiza en bolsa está obligada a publicar información, reportes trimestrales, resultados, riesgos, litigios relevantes. Todo eso es público y cualquiera puede consultarlo. Cuando esa misma empresa pasa a manos de fondos privados, esa obligación de transparencia cambia de naturaleza. La compañía deja de estar bajo el escrutinio permanente del mercado abierto. BlackRock es la gestora de activos más grande del mundo. Global Infrastructure Partners administra cerca de 200.000 millones de dólares en activos y tiene inversiones en infraestructuras como el aeropuerto de Gatwick en Londres y oleoductos en Estados Unidos y Medio Oriente. AES está en El Salvador desde 1998, opera 4 distribuidoras y 6 generadoras y atiende a más de 1.560.000 clientes. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hizo al conocer la noticia, ¿esto significa que va a subir la luz? Y la respuesta honesta es que no, al menos no por esta razón. Te explico exactamente por qué. El precio que pagas por la energía en El Salvador no lo decide el dueño de la distribuidora, lo fija el Estado. El pliego tarifario lo establece la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, con la CIGET como ente regulador del sector. Da igual que la empresa pertenezca a un grupo estadounidense, a un fondo de inversión o a quien sea, la tarifa se aprueba desde el aparato regulador salvadoreño. Por eso, los analistas han señalado que el impacto inmediato del cambio de propietario en el bolsillo de la gente es nulo por razones legales. Y sin embargo, hay un dato de fondo que sí duele y que no cambia con esta operación. El Salvador se mantiene históricamente entre los mercados
con los costos energéticos más altos de América Latina. La matriz se ha diversificado con gas natural y fuentes renovables, pero los costos de distribución y generación siguen colocando al país en los primeros puestos de la región en precio final al consumidor. Y ahí está el nudo real de todo este asunto, porque el problema que denuncia la gente no es el precio del kilovatio, es otra cosa y es mucho más difícil de detectar. La tarifa está regulada, sí, pero la tarifa es un precio unitario. Lo que llega a tu casa no es el precio, es una multiplicación, precio por consumo, y el consumo lo mide la empresa, lo lee la empresa y lo procesa la empresa. Si la tarifa está congelada pero la lectura del medidor está inflada, tu recibo sube igual y técnicamente nadie violó la tarifa. Esa es la zona donde vive este caso completo, en la lectura, en la estimación, en el procesamiento de datos que nadie fuera de la empresa puede auditar en tiempo real. Por eso la Fiscalía en 2024 no fue a pedir el pliego tarifario, fue a llevarse las bases de datos de consumo real. Sabía perfectamente dónde había que mirar y por eso mismo, lo que te toca a vos como usuario es entender qué podés hacer hoy con tu recibo en la mano. Presta atención a esto porque es lo más útil de todo el video. Primero, la lectura del medidor. Tu factura trae la lectura anterior y la lectura actual. La diferencia entre ambas es tu consumo del mes en kilovatios hora. Anota esos dos números y baja a mirar el medidor físico. Si el número que ves en el aparato no cuadra con el que aparece impreso, ya tenés un elemento concreto para reclamar. Segundo, el consumo, no el monto. Mucha gente compara dólares con dólares. Lo que hay que comparar son kilovatios con kilovatios. Si tu consumo en kilovatios se mantuvo parecido pero el monto se disparó, el problema está en el cálculo, no en tu uso. Tercero, revisa si te facturaron por estimación. Cuando el lector no accede al medidor, algunas facturas se emiten con un consumo estimado. Esa estimación se corrige después y a veces la corrección llega toda junta en un solo recibo. Eso explica saltos bruscos que no tienen nada que ver con lo que gastaste ese mes. Cuarto, reclama por escrito y con constancia. El reclamo verbal por teléfono no deja rastro. Presenta el reclamo formal ante la distribuidora y guarda el número de caso. Ese papel es lo que te habilita a escalar. Quinto, si la empresa no responde, existen dos vías institucionales: la CIGET, como regulador del sector eléctrico, y la Defensoría del Consumidor, que atiende reclamos de usuarios frente a proveedores de servicios, y esa segunda vía no es simbólica. Solo en lo que va de este año, la Defensoría del Consumidor ha recuperado $6,3 millones a favor de usuarios. Los cobros indebidos figuran entre las principales causas de reclamo que registra la institución. $6 millones devueltos a gente que reclamó. Ese dinero volvió a bolsillos concretos porque alguien presentó un expediente. Un detalle práctico importante: antes de acudir a la defensoría, hay que presentar primero el reclamo por escrito ante la empresa. Si esta no lo resuelve, entonces se escala. Ese orden importa porque si te saltas el primer paso, te devuelven el trámite. Y ahora te voy a dar el dato que casi nadie conoce y que cambia por completo tu posición cuando reclamas. Porque devolverte el dinero no es un gesto de buena voluntad de la empresa, es una obligación escrita en la ley. El reglamento de la Ley General de Electricidad lo establece de forma expresa. Cuando por inadecuada medición, por falta de medición o por errores en el proceso de facturación se facturen importes distintos a los reales, el distribuidor debe notificarlo a quien corresponda a efecto de recuperar el faltante o de reintegrar el excedente. Según el caso, léelo despacio porque tiene dos filos. Si te cobraron de menos, la empresa puede recuperar la diferencia. Eso todo el mundo lo sabe, porque lo aplican. Pero si te cobraron de más, la empresa está obligada a reintegrar el excedente. Y ese lado de la norma se aplica muchísimo menos, sencillamente porque el usuario no sabe que existe. Cuando reclamas un cobro excesivo, no estás pidiendo un favor. Estás exigiendo el cumplimiento de una obligación reglamentaria. Y para reclamar bien hay que entender qué estás pagando exactamente, porque la factura de la luz en El Salvador no es un solo cobro, son varios y no todos significan lo mismo. El cargo de energía es el pago por la electricidad que consumiste. Ese monto no lo define la distribuidora, lo fijan las empresas generadoras y lo aprueba la CIGET. La distribuidora lo cobra y lo traslada al productor. El cargo de comercialización es un monto fijo mensual por servicios como la emisión y el reparto de la factura, la atención en oficinas y el call center. El cargo de distribución es lo que la empresa cobra por mantener y expandir la red.
cables, postes, transformadores, medidores. Y hay un cuarto concepto que casi nadie mira: la compensación por interrupciones. Es la retribución que la distribuidora debe hacerte efectiva a través de la factura por los cortes de energía, salvo los ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito. Sí, leíste bien. Los cortes de luz se compensan en tu recibo. Revisa si el tuyo la trae. Existe además un descuento derivado del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía. Si tu consumo promedio de los últimos 6 meses está entre 1 y 105 kilovatios hora, aplica una disminución de hasta $5 en el total de tu factura y debe aparecer reflejada en el detalle de facturación. Y hay algo más que este caso demostró con toda claridad y que mucha gente no aprovecha. La denuncia individual sirve poco, la denuncia masiva mueve montañas. Fíjate en la secuencia real de los hechos, porque es una lección de manual. Un usuario reclamando solo, con su recibo en la mano, recibió como respuesta que era el calor. Cientos de usuarios publicando simultáneamente sus recibos hicieron que en 7 días la misma empresa anunciara revisiones masivas y devolución de dinero. En 2024 pasó lo mismo, solo que a mayor escala. La presión pública derivó en un allanamiento con orden judicial a 5 distribuidoras. Y aquí llegamos a la parte más incómoda de todo el expediente, la que explica por qué este caso sigue abierto en el peor sentido posible. Las 2 veces la reacción llegó, las 2 veces hubo anuncio y las 2 veces el resultado final quedó sin publicar. De 2024 no sabemos qué encontró la fiscalía en esas bases de datos. No sabemos si los consumos reales coincidían con lo facturado. No sabemos si hubo diferencias ni de cuánto ni a cuántos clientes afectaron. De 2026 no sabemos cuántos recibos resultaron mal emitidos en la revisión masiva, ni cuánto dinero se devolvió en saldos a favor, ni qué causó el error. 2 investigaciones, 0 cifras públicas. Y esa es exactamente la respuesta a la pregunta que hacía aquel usuario al principio de este vídeo. ¿A dónde acudir o si simplemente quedamos indefensos? Indefensos no. Los mecanismos existen. La SIGET existe. La Defensoría del Consumidor existe y recupera dinero para los consumidores. La Fiscalía demostró en 2024 que puede entrar con orden judicial a la empresa eléctrica más grande del país y llevarse sus bases de datos. Nada de eso es decorativo. Todo eso funcionó. Lo que falta es la última pieza, y es la única que ninguna institución ha entregado todavía: el resultado. Porque un allanamiento sin conclusión pública no cierra nada, y una devolución sin cifra no le permite a nadie saber si le tocaba a él. Por eso este caso no es una noticia vieja, es una noticia sin terminar, y hay 3 preguntas concretas que siguen esperando respuesta. Primera, ¿qué encontró la Fiscalía General de la República al cotejar las bases de datos de consumo real de AES y del Sur con la información de las instituciones reguladoras? Se lo llevaron en junio de 2024. El país nunca supo el resultado. Segunda, ¿cuántos clientes recibieron saldo a favor en la revisión masiva de este año y por qué monto total? La empresa anunció la devolución. La cifra no se ha publicado. Tercera, ¿qué causó esos errores de facturación? Porque si fue un fallo puntual, se corrige y se acabó. Si fue algo sistemático, va a volver a pasar el próximo verano. Mientras esas 3 preguntas sigan abiertas, cada salvadoreño que abra su recibo el mes que viene va a tener el mismo problema. No puede saber si lo que le están cobrando es correcto. Y en un país donde 8 de cada 10 recibos los emite la misma empresa, esa duda no es un asunto privado de nadie, es un asunto de más de 1,5 millones de hogares. Revisa tu factura, compara kilovatios, no dólares. Mira tu medidor. Y si algo no cuadra, reclama por escrito y guarda el comprobante. Si querés que sigamos investigando este tipo de casos, los operativos, las denuncias y las investigaciones que afectan directamente al bolsillo de los salvadoreños, suscríbete al canal y activa la campanita. Y déjame en los comentarios cuánto te llegó a vos el recibo de la luz este mes. Compáralo con el del año pasado y escribilo abajo. Entre todos vamos a ver rápidamente si esto fue un caso aislado o si le pasó a medio país. Nos vemos en el próximo vídeo.